Alondra, mi niña, ¿qué había pasado? Hola, profe. Llega el segundo bloque, te tengo cachadita que llega el segundo bloque, ¿eh? No, profe, que estoy enferma y estoy haciendo una tarea de lenguaje. ¿Qué le Tengo que pasó? entregar. Puta, Ando muy congestionada. no muy consciente, nada, Estoy ricola, con, estoy con toda la voz nasal. nada, vamos a hacer, ya, sí, a ver si va. Ángela, veo como intermitente, Ángela, como a que ves ya clase por medio, ¿o no? Equivocado. Ángela Fuentes, a ti te hablo, ¿no? Quiere hablarla, Ángela. Jajas, ríe nomás, ella se ríe. Ya. Ya, chiquillos, estábamos hablando de las frecuencias. Pero, ¿qué es lo que pasaría? No, recibo correcto, ¿no? Oh, chiquillos, no, tenemos 5. Bueno, siempre hay varios que hacen la cimarra, ¿eh? Y llamo madre. Y no voy a hacer así. Ya. Un minuto, a ver si se reconecta. Tiene buena música puesta, pongan música. Danitza, te arreglaron terminó el técnico, ¿o no? ¿Cómo, profe? ¿Terminó el técnico ahí de trabajar en su casa? Sí, se fue hace poco, pero ya había terminado la clase. Estoy hablando así como al aire nomás para incorporarlo, ¿no? Oh, sí, me gusta más cuando me hablan, me tienen más despierto cuando me hablan un poco, como que sé que están ahí, po. Al principio hablaban y comentaban, pero ahora están con puro chat, puro chat. Y me demoro más en abrir el chat, po. Ya, ya chiquillos. Entonces recién vimos las tablas de frecuencias, pero puede que esa tabla de frecuencias, que es la misma, ¿ya? Los datos que a ustedes le entreguen estén expresadas en lo que se llama intervalos, ¿ya? Es decir, es un poquito más compleja. ¿Pero por qué? El ejemplo clásico. Supónganse que de nuevo los datos son notas. Pero supónganse que alguien tuvo que trabajar con las notas de todo un liceo, con 1000 notas. No son 10, no son 20, son 1000. ¿Ya? A ver qué me dicen. Cierto. En el modelo de Henry hay una pregunta así. Sí, pues obvio, pues. Sí, ay, pues por eso se lo estoy diciendo, pues vale. Constanza, por eso se lo estoy mostrando. Váyanse a la parte final y ya ustedes ya están en condiciones de responder las preguntas que están al final.
Obvio. Ya. Entonces, supónganse que las notas son muchas, y entonces, por ejemplo, hay un 1,2, un 3,5, un 1,8, ¿ya? Un 2,7, puras notas rojas, ¿ya? Un 4,3, un 6,1, un 7,0, ¿ya? Voy a seguir para acá arriba, ¿eh? Un 5,4, un 3,7, un 6,5, un 6,8, un 1,6, un 2,7. ¿Tengo suficientes notas? Vamos a seguir por acá. Un 5,8, un 4,9, un 5,1 y un 4. Ya. Ahí hay notas, ¿ya? Esos son sus datos, notas. Entonces, ¿qué hago yo? Mis datos son notas. Entonces, luego, yo esas notas las voy a agrupar en lo que se llama intervalos. ¿Qué son los intervalos? Son lo siguiente. Supónganse, yo voy a colocar aquí en la primera, voy a colocar las notas que están entre un 1 y un 2. Después voy a colocar las notas que están entre un 2 y un 3. Después voy a colocar los que se sacaron entre un 4 y un 5, entre un 3 y un 4. Después los que están entre un 4 y un 5. Después los que están entre un 5 y un 6. Y por último los que se sacaron entre un 6 y un 7. ¿Ya? Cuando lo que estoy agrupando, ¿ya? Lo que estoy agrupando o lo que yo quiero expresar está entre determinados valores y yo ese valor, ese entre lo expreso de esta forma, o podría haber puesto los que se sacaron entre un 1 y un 1,5, entre un 1,5 y un 2, entre un 2 y un 2,5, ¿ya? Eso no importa mucho. Pero ya expresar de esta forma, eso es lo que se llama un intervalo. Y luego de eso, que yo tengo, coloco la frecuencia, que la primera y lo más común es la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos alumnos se sacaron entre un 1 y un 2 de las que están acá? ¿Cuántos se sacaron entre un 1 y un 2? Acá, 1, 2, 3. 3 alumnos se sacaron entre un 1 y un 2. Frecuencia absoluta. ¿Cuántos alumnos se sacaron entre un 2 y un 3? Entre un 2 y un 3. 1, 2, 2 alumnos se sacaron nota entre un 2 y un 3. ¿Cuántos se sacaron entre un 3 y un 4? 1, 2. Pregunta. ¿Este valor lo tomo?
No, No, ¿dónde entra el 4 justo? más abajo. En Donde el de está el abajo, 4, el 5. muy bien. Entonces los Porque que se ahí- sacaron entre un 3 y un 4, está el 3,5 y el 3,7. Fueron Profe, solo dos. Porque ese que era justo el 4 no entra acá en este intervalo, sino que entra acá. 4 y 5. Aquí sí lo toma. ¿Quiénes se sacaron entre un 4 y un 5? 1, 2, 3. ¿Cuántos se sacaron entre un 5 y un 6? 1, 2, 3. ¿Y cuántos se sacaron entre un 6 y un 7? 1, 2, 3 y 4. Este entra porque es el último valor. Ahora, si ustedes encuentran la frecuencia absoluta, 3 y 2 son 5, 7, 10, deberían ser 17 notas. ¿Ya? Siempre chequeando eso. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Perfecto. Frecuencia absoluta. A eso, al total, a veces aparece acá frecuencia total, que es la suma, ¿ya? Frecuencia total. Y después viene la que llamaban como frecuencia, la que vimos, después viene la frecuencia relativa. Y eso lo pueden expresar en decimal, en porcentaje o en fracción. Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa de las notas que están entre los que se sacaron entre un 1 y un 2? 3 alumnos se sacaron entre un 1 y un 2. Entonces la frecuencia sería 3 de un total de, ¿cuánto eran? 17. Profe, pero a mí no me aparece como fracción. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer la división. A ver, ¿cuánto es 3 partido por 17? 3 dividido 17 es igual. El 17 en el 3 no cabe, 0. Agrego un 0, coloco una coma. El 17 cabe 1. 1 por 17, 17 y me sobran 13. Agrego un 0 y el 17 en el 130. ¿Cuántas veces cabe? Una 8. 8 por 10, 80. Y 7 por 8 son 56. Me paso. 7. 0,17. Va a ser un valor así. No está en fracción, va a estar en decimal. 0,17. ¿Ya? Y así todos. 2 de un total de 17. No está no está en fracción como decimal. No está como decimal, porcentaje. Pero es la misma, frecuencia relativa. ¿Ya? Lo que tengo relacionado con el total. Ya, entonces, esto es lo que se llaman intervalos. Los intervalos, hay varias cositas aquí en el intervalos que son conceptos estadísticos muy simples, pero deben conocerlos. ¿Ya? Anoten. ¿Está grabando la clase o no? Ah, sí la está grabando. Sí, sí. Ya. Por ejemplo, algo muy simple que deben conocer. Límite inferior, límite superior.
¿Alguien sabe qué es eso, el límite inferior y el límite superior? Están en los intervalos, ¿cierto? El Sí, límite ¿qué es inferior eso? es el 1, por ejemplo, y el límite superior es el 2. Muy bien. Así de papá. El límite inferior de un intervalo es el primer número. Límite inferior del primer intervalo, 1. Límite superior del primer intervalo, este es el primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿ya? El límite inferior del primero es 1. El límite superior del primer intervalo, 2. ¿Ya? Límite inferior del quinto intervalo. Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo, quinto intervalo. Límite inferior del quinto intervalo, 5. Límite superior, 6. ¿Ya? Muy, muy papa. Segundo concepto muy importante cuando las tablas están en intervalos. La conocida como marca de clase. ¿Alguien sabe lo que es la marca de clase? Mientras borro estas rayitas. ¿Alguien sabe lo que es la marca de clase? Concepto estadístico muy importante y muy fácil. Así como el rango. Casi como así de papa. Y es un concepto estadístico muy, muy fácil y muy preguntado. Que aparece justamente cuando mi tabla está en intervalos. Si la tabla está en intervalos, me va a aparecer la marca de clase. Todos estos conceptos aparecen cuando la tabla está con intervalos. Si fuera simple, no me aparece ni el límite inferior, ni el límite superior, ni la marca de clase. La marca de clase, vamos a ponerla aquí, Morandé con compañía, la marca de clase, no es otra cosa no es otra cosa que promediar los límites. Es decir, al 1 le sumo el 2 y me da 3. Y 3 dividido 2, 1.5. Sumo los límites y los divido por la cantidad de valores, que obviamente son 2. Cada intervalo tiene distinta marca de clase. 2 más 3, 5. Y 5 dividido 2, 2,5. 3 más 4, 7. Y 7 dividido 2, 3,5. 4 más 5, 9. 9 dividido 2, 4,5. ¿Cuál viene? ¿Cuál es la marca de clase de este intervalo? ¿Cuál viene? 5,5, ¿no? Exacto. ¿Ven? Uno lo puede sacar al ojo. ¿Y cuál viene ahora? 6,5. 6,5. Eso es el promedio de los límites en la marca de clase. Ahora aquí. Marca de clase es el promedio de los límites. ¿De dónde? Del intervalo. ¿Ya? Así de papa. Marca de clase. ¿Por qué necesitamos la marca de clase, chiquillos? ¿Para qué se usa? Vamos a sacar la frecuencia relativa. Y vamos a colocar lo siguiente. ¿Para qué vamos a usar la marca de clase?
vamos a usar la marca de clase en el caso de que en su tabla de frecuencia me aparezca eso. ¿Qué era eso? ¿Qué simbolizaba eso? Ese es el promedio. O media aritmética de una tabla de frecuencias, porque los datos no siempre van a estar sueltos. Los datos muchas veces me los van a entregar en tablas. Y si esa tabla está agrupado en intervalos, ¿cómo voy a calcular el promedio? ¿Cómo calculo el promedio? Entonces, ¿qué hago yo? La marca de clase es la que representa al intervalo. ¿Ya? Por tanto, yo voy a decir, para sacar el promedio, voy a decir marca de clase por frecuencia de cada uno. Es decir, la marca de clase la voy a multiplicar por la frecuencia. La marca de clase la voy a multiplicar por la frecuencia de ese intervalo. Y así lo voy a hacer con cada una de esas. Marca de clase por frecuencia. Marca de clase por frecuencia. La frecuencia del intervalo, obviamente. Chuta, aquí me equivoqué. Para eso necesito la marca de clase. Aquí era 5.5 y lo multiplico por la frecuencia de ese intervalo que es 3 y termino con la marca de clase del último intervalo y lo multiplico por su frecuencia. ¿Ya? Y luego que hago esa multiplicación, la divido por el total. ¿Ya? 1.5 por 3, 4.5, 2.5 por 2, 5, 3.5 por 2, 7, 4.5 por 3, 13.5, 5.5 por 3, son 11, 16.5 y 6.5 por 4, 4 por 5, 20, 2, 6 por 4, 24, 26. 26. Sumo esas frecuencias, sumo ese procedimiento, sumo todos los resultados y divido por el total. ¿Cuál era el total? 17. Entonces aquí da 4.5, 9.5, 16.5, 29, 30, 46.5. Esa es la suma del total de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Y entonces si quiero el promedio, voy a dividir por el total de datos y el total de datos era 5, 10, 17. Y al hacer esa división, 46.5 dividido 17, me da que el promedio de estas notas es nada más y nada menos que un 2,7 aproximado. Ese era el promedio.
Entonces yo digo, ¿en qué intervalo se ubica el promedio? ¿En qué intervalo se ubica el promedio? El 2,7 se ubica en las notas que están entre 2 y 3. O sea, el promedio se ubica en el segundo intervalo. Porque me dio un 2,7, ¿ven? Entonces, la marca de clase, que es, tomo el límite inferior, límite superior, lo divido por 2 y me da marca de clase. ¿Ya? Cada intervalo tiene una marca de clase distinta. Luego, si yo quiero sacar el promedio en esa tabla, que ya no es tan papa como sumar y dividir, para sacar el promedio yo debo multiplicar marca de clase por frecuencia, 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 marca de clase por su frecuencia, marca de clase por su frecuencia. Los resultados los puedo colocar al ladito, a donde quiera, aquí los coloqué al ladito, sumo esos resultados hacia abajo, o en realidad como sea, pero los sumo todos, me da un total. Ese total, que en este caso me dio 46.5, lo divido por el total de datos, que eran 17 notas, y me da el promedio de esta tabla. Entonces la marca de clase va a tomar vital importancia cuando lo que me piden calcular es el promedio. En estadística, promedio es esa, una X con un palito arriba. Eso simboliza promedio o media aritmética de una tabla de frecuencias agrupada en intervalos. ¿Ya? Ahora, si la tabla que ustedes les dan, o los datos se los dan en una tabla que no está en intervalos, más fácil aún. Más fácil aún. Lo que debo hacer, si es que la tabla que me dan no está con intervalos, ya no está ni límite superior ni límite inferior, una tabla simple. Una tablita simple. Que están callados. ¿Se entiende lo que hemos visto hasta ahora o no? ¿Sí o no? Sí, profe, ¿Sí? la encuentro un poco más... La que vimos recién es la más difícil, pues cuando está con intervalos, ahí aparece el límite superior, límite inferior, aparece la marca de clase. más Claro. Y la marca de clase la voy a ocupar cuando me pregunten por el promedio, porque si se fijan, hoy a mí me dan una tabla, ¿y cómo saco el promedio de esta tabla? ¿Cachan que tiene una técnica? No es tan papa ya, pues. Ya, ahora, si las notas que a mí me dieron no están en intervalos, es más fácil aún. Pero sí tengo que tomar en cuenta el promedio. Supongamos. Entonces tengo las notas o el dato que me den. Ya, pero esto es lo clásico. Nota. Nota 1, frecuencia. Cuando sale solo frecuencia, se refiere a frecuencia absoluta. Nota 1, frecuencia 0. Nadie se sacó un 1. Nota 2, frecuencia 5. Nota 3, frecuencia. ¿Cuántos se sacaron un 3? 2 personas. ¿Cuántos se sacaron un 4? 7 personas. ¿Cuántos se sacaron un 5? Una persona. Ay, para variar se me hizo chico el cuadro. Ya. Pero supongamos que la máxima fue un 5.
para no seguir rayando allá. Entonces, si lo que le piden a ustedes es calcular el promedio de esta tabla, ustedes en este caso también deben hacer eso. La nota por su frecuencia. 0. ¿Cuántas personas se sacaron un 5? O sea, ¿cuántas personas se sacaron un 2? 5 personas. Entonces, 2 por 5, 10. ¿Cuántas personas se sacaron un 3? 2 personas. Y 3 por 2, 6. ¿Cuántas personas se sacaron un 4? 7 personas. Y 7 por 4, 28. ¿Cuántas personas se sacaron un 5? Una. 5 por 1, 5. Sumo 10, 16, son 38, 44, 49. Entonces, ¿cuántas personas había en el curso? 5, 7, 14, 15 personas. Y entonces el promedio de esas notas, 49, 15, un 2, algo, ¿no? 3,2, 3,26. 666. ¿Por qué 15, profe? Ahí me perdí. Porque ¿cuántas notas hay? Yo tengo que contar la frecuencia, po. Nota 2, Ya está. 5 personas. Si no siempre le van a dar los totales, ustedes Ya tienen está, que inferir esas cosas, pues, ¿ven? ¿Cuántas notas sacaron un 1? Nadie, 0. 2 se sacaron 5. O sea, nota 2, 5 personas, nota 3, 2 personas, nota 4, 7 personas, y nota 5, 1 persona. 5 más 7 son, 5 más 2 son 7, 7 y 7, 14, más 1, 15. ¿Ven? Sí. Esto es Gracias. equivalente, ustedes pueden hacer esto, o pueden darse, disculpen la palabra, la paja, porque imagínense que son 100 alumnos, ustedes tienen que dar, nota 1 hubo, no, nota 2, 5. Entonces, nota 2. 5 veces el 2, 2, 2. ¿Se fijan? Si para eso están las matemáticas, po. Nota 5, nota 2, 5 personas. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nota 3, 2 personas. Entonces, 3, 3. Nota 4, 7. 7 notas 4. 4, 4, 4, 4. Para que lo entiendan, por eso se hace la multiplicación, po. 4, 4, 1, 2, 3, 4. Me falta un 4. 4. Y nota 5, una persona. ¿Cuánto? Una persona se nota 5. Ya, y ahora sumo todos estos números, los divido por 15 y me da exactamente lo mismo. ¿Ven? Por eso me da un 3,26. Ese es el promedio. Entonces, si ustedes los datos se los presentan en una tabla, existen esas dos posibilidades. Que la tabla sea o no sea con intervalos. Si la tabla es sin intervalos, o intervalos, si la tabla es sin intervalos, yo me tengo que fijar en cuáles son mis datos y cuál es su frecuencia. ¿Ya? Y si la tabla es con intervalos, tengo que sacar la marca de clase, y esa marca de clase es el representante del intervalo, y entonces yo tengo que decir marca de clase por frecuencia, y hacerlo con cada uno de los datos para poder sacar el promedio. ¿Ya? Me quedan 5 minutos.
Ya, entonces miren, no hablan porque están concentrados, me dice, ya, les voy a creer. Voy a tratar de hacerlo rápidamente. Entonces, miren. Supónganse ya, pues, para cambiar un poco, que supónganse que sus datos se trata del peso. ¿Cuántos kilos subieron desde que están en la pandemia? Ya. ¿Y a cuántas personas se le tomó esta encuesta? ¿A cuántas personas? Se le tomó a 100 personas. Ya, entonces, los que subieron entre 0 y 1 kilo, entre 1 y 2 kilos, entre 2 y 3 kilos, entre 3 y 4, vamos a dejarlo entre 4 y 5. Y eran 100 personas. Siempre tener en cuenta el total, chiquillos. 100 personas. A 100 personas se le aplicó esta encuesta. Ya. Después de que yo tengo el dato, viene la frecuencia absoluta o frecuencia sola. Frecuencia absoluta, ya. Los que subieron entre 0 y 1, ya, los cuento, no los voy a anotar todo acá por tiempo, ya, fueron 25 personas que subieron, no subieron o subieron hasta 1 kilo. Los que entre 1 y 2 kilos, 5. Los entre 2 y 3, 20. Los entre 3 y 4, 40. ¿Cuántos son los que subieron entre 4 y 5 kilos? Los que subieron entre 4 y 5 kilos, ¿cuántas personas fueron? ¿Cuántas eran en total? 100 hay que... 100. 40 más 20, 60, más 25, 85, más 5 son 90. Entonces estas son 10, porque tienen que ser 100. Ya. Marca de clase. 0 más 1 dividido 2, 0,5. 1 más 2, 3. 3 dividido 2, 1.5. 2 más 3, 5 dividido 2, 2.5. 3 más 4, 7, 3.5 y acá 4.5. ¿Ven? Que van de 1 en 1, van sumándole 1 y se da. Marca de clase. ¿Para qué ocupo la marca de clase? Para sacar el promedio. Promedio. ¿Qué debo hacer? Multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Marca de clase por frecuencia. Frecuencia por marca de clase y hacerlo con cada uno. Esos resultados los voy a sumar, todos los resultados que me dé esa multiplicación. Voy a ponerle por ahí para que no se vea. Multiplico cada uno. Me va a dar un resultado acá. Sumo todo eso y lo divido por el total. ¿Cuál es el total? 100. Y ahí me va a salir el promedio. ¿Ya? Ahora, si mis datos no están agrupados en intervalo, ya no aparece la marca de clase. Y eso por lo general son poquitos los datos. Si mi tabla no están, me voy a cortar el tiempo. ¿Ya? De nuevo eran 100 personas, los que subieron 1 kilo, los que subieron 2 kilos, los que subieron 3 kilos, los que subieron 4 kilos. 1 kilo, 5 personas. 2 kilos, 3 personas. 3 kilos, 1 persona. 4 kilos, 5 personas. ¿Cuántas personas eran? 5 y 3, 8, 9, eran 14 personas. Lo anoto, ese es mi total. Luego, promedio, si me pregunta el promedio, la frecuencia, la cantidad de kilos por frecuencia, cantidad de kilos por frecuencia, cantidad de kilos por frecuencia, cantidad de kilos por frecuencia. ¿Ven? Sumo y divido por el total. Así se saca el promedio cuando mis datos están en tablas. ¿Ya?
Eso, chiquillos, se va a cortar. Estudien, revisen este material. Son las preguntas que están en la última parte de los ensayos.